Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy es un día muy especial para todos los que trabajan en la industria del turismo. Hoy se celebra oficialmente el Día Internacional del Turismo, una fecha importante no solo para los que hacen parte de esta industria, sino para todos los que habitamos esta isla que tiene un gran aporte gracias a eso, el turismo. Durante la celebración del Día Internacional del Turismo, el ministro que maneja esta importante cartera en Aruba, Otmar Oduber, indicó en su discurso la importancia que para nosotros es la contribución del turismo al desarrollo comunitario y la importancia de involucrar nuestra herencia, cultura y tradiciones en el desarrollo turístico. En el Día Internacional del Turismo queremos darle felicitaciones a todo el pueblo de Aruba en general, especialmente a todas las personas que trabajan dando servicio a nuestros visitantes, al personal del housekeeping, mantenimiento, jardinería, limpieza de nuestras playas, taxistas, quienes conducen buses, eventos, hoteles, malls, tiendas, restaurantes y mucho más. Gracias por hacer de Aruba una isla feliz. Su contribución para nuestra isla muestra una gran diferencia. 39 viviendas resultaron afectadas tras un fuerte remolino registrado la tarde de ayer en el sector de La Morita, en la parroquia de Tumbaco, en el Ecuador. El alcalde de Quito acudió a este lugar del desastre y ofreció la ayuda inmediata para los damnificados. Carlos Luis Carrillo nos tiene los detalles. En el sector de La Morita, ubicado en la parroquia de Tumbaco, se formó inesperadamente un tornado, el cual provocó que 39 viviendas resultaran afectadas. Don Pedro es uno de los perjudicados. Él nos comenta que vivió momentos de angustia al ver que este fenómeno natural destruía su casa. Golpeaba la puerta fuerte, yo atrancando así, con las dos manos atrancando así, para atrás de la puerta. ¿El viento le empujaba? Sí, pucha, empujaba durísimo. Ve cómo salta la luz, ve. En este video aficionado se puede observar cómo se forma el vendaval que destruyó la casa de don Fernando Guamán. Los vientos tumbaron paredes, árboles e incluso cables de alta tensión. ¿Cuánto cree que usted haya perdido aquí? Materialmente en el cerramiento y en mi propiedad, que como está, ha de ser unos mínimos, quiero unos $5.000. Hasta este sector llegó el alcalde de Quito para ofrecer la ayuda necesaria a los damnificados. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, visitó a cada uno de los afectados y les ofreció su ayuda creando albergues provisionales hasta que se realicen las inspecciones. Sí, tenemos un fondo de $27 millones justamente para atender este tipo de situaciones. Para nosotros es una prioridad garantizar la seguridad de los ciudadanos y responder de forma efectiva e inmediata ante este tipo de emergencias. Doña María, aún con lágrimas en sus ojos, no salía del asombro de esta desgracia que arruinó la casa que arrendaba. Ha volado todito las cosas, me ha quebrado los platos, todito las cosas. Las familias afectadas pasarán la noche en este albergue donde contarán con colchones y frazadas. La implosión que se realizó a las 9 de la mañana del día de ayer y captó toda la atención en Colombia, en donde fueron usados 200 kilos de indulgel. 4 torres quedaron convertidas en 30.000 toneladas de escombros. Veamos cómo fue esta demolición. Eran las 8:55 de la mañana cuando sonaron las alarmas. La expectativa reinaba en el ambiente. Comenzó la cuenta regresiva y en un abrir y cerrar de ojos, la imponente mole de concreto se desplomó. El patrimonio de 128 familias en 6 segundos quedó convertido en escombros. Una nube de polvo envolvió todo a su alrededor. Carlos Gil, director del Departamento de Gestión del Riesgo, calificó la operación de demolición como un éxito. Tenemos algunas afectaciones de vidrio, sobre todo vidrieras en algunas de las unidades residenciales que estaban más cerca. Un daño a un vehículo que está también cercano en una de las unidades. El gerente de la empresa encargada de la demolición aseguró que el procedimiento requería absoluta precisión. Se inyectaron altas cargas de explosivos, 200 kilos, distribuidos en 4 niveles. Era un poquito
inseguro porque ya el edificio estaba herido de muerte. Entonces teníamos que tener mucho cuidado y estar muy seguros con nuestros trabajadores de que no fuera a pasar nada. El alcalde de la ciudad dice que la demolición del Space obliga a buscar nuevas fórmulas y políticas claras para evitar otros casos como este. Impulsar los ajustes y mejoras en las normatividades del ámbito local y nacional que permitan garantizar que un hecho como este no se repita. Porque en este país no podemos permitir de ninguna manera que se ponga en riesgo la vida de las personas por intereses ajenos a la gestión de riesgo. Las autoridades pagarán a los afectados los daños en las estructuras de las viviendas y vehículos que se dañaron durante la implosión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su intención de mantener relaciones de respeto y cooperación con su homólogo estadounidense Barack Obama. Escuchemos las declaraciones del mandatario Maduro. Yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para tener relaciones de respeto con el presidente Obama, con el gobierno de Estados Unidos, para procesar nuestras diferencias. Eso sí, nadie nos va a callar la boca. Durante su discurso, el jefe de Estado además señaló que Venezuela pretende fortalecer la empresa Citgo y seguir realizando alianzas estratégicas. Nuestros planes con Citgo es fortalecerla cada vez más, hacer las alianzas necesarias para fortalecer esa inversión de Venezuela en los Estados Unidos. Para que sepan, para que nadie tenga duda. El mandatario venezolano ofreció estas declaraciones durante una actividad en el Colegio Universitario de Hostos, donde participaron miembros de diversos movimientos sociales en el Bronx, en Nueva York. Y Aruba se alista para el fin de semana de las cabalgatas y de las muestras más importantes de caballo. Este fin de semana será Interpaso 2014, en donde todo nuestro equipo de ATV se alista para hacer una completa transmisión desde Villa Floralina de todos los pormenores con esta feria equina tan importante no solo para Aruba, sino también para Latinoamérica. Durante este fin de semana, los amantes del paso doble, paso fino, caballos, muestras equinas y todo lo relacionado con el mundo especial equino se dan cita en Villa Floralina para Interpaso 2014, en donde los jinetes junto a sus caballos darán muestras de un arte que por años se ha caracterizado en nuestra isla. Jinetes de diferentes lugares se alistan para lo que es una de las ferias equinas más importantes en esta región y que este año promete ser sin igual. Nuestro equipo de ATV Canal 15 estará trayendo cerca a nuestros televidentes todos los pormenores durante Interpaso con una transmisión ininterrumpida de muestras equinas, entrevistas y mucho más. Fin de semana de Interpaso. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.